Impacto de las ráfagas extremas de operación en un convertidor de potencia conectado a un aerogenerador basado en PMSG para el análisis de confiabilidad. En el 2022, la energía eólica a nivel mundial presentó una capacidad instalada de 845 gigawatts. En México, el estado de Oaxaca registró en ese mismo año una capacidad de 2.758 megawatts. Especialmente el emplazamiento de la ventosa Oaxaca presenta velocidades ideales durante todo el año, las cuales exceden los 10 metros sobre segundos, por lo que hace que sea un sitio importante de estudio. Las ráfagas de viento son cambios rápidos de la velocidad del viento en la atmósfera. Sus principales características son las velocidades máximas y corta duración de tiempo. La problemática del trabajo es que el sistema de conversión de energía eólica se ve muy afectada por la falla o la operación poco confiable de su convertidor de potencia. Dicho en los trabajos 5 y 6, la vida útil del convertidor de potencia principalmente se ve afectada por el estrés térmico en los semiconductores de potencia. En el trabajo 7 concluyen que los convertidores de potencia no permiten altas corrientes y sobrecarga, debido a las limitaciones técnicas de los interruptores de potencia. Finalmente, en el trabajo 8 consideran dos condiciones estresantes en el ciclo térmico en los dispositivos semiconductores en el convertidor de potencia, los cuales son huecos de voltaje y ráfagas de viento. El objetivo del trabajo es realizar un análisis de confiabilidad mediante un diseño factorial completo para determinar qué factor de la ráfaga extrema de operación causa un efecto negativo mayor en las variables eléctricas del convertidor electrónico de potencia back-to-back, las cuales son en la corriente y voltaje de los interruptores de potencia y potencia activa del convertidor del lado de la máquina que conforma el convertidor de potencia back-to-back. La contribución del trabajo es determinar la preponderancia entre la amplitud e intensidad de las ráfagas CO en la corriente y voltaje de los interruptores de potencia y la potencia activa del convertidor del lado de la máquina que conforma al convertidor de potencia back-to-back. En la figura 3 se presenta la metodología de investigación del trabajo que inicia con una caracterización de las ráfagas, se determinan los factores de las mismas, asimismo se determinan los rangos de las ráfagas CO, se seleccionan las variables eléctricas de respuesta, se realiza el diseño factorial completo, posteriormente se adapta el modelo de la ráfaga EO a cada tratamiento, se registran los resultados en las variables de respuesta, se determina el peor caso en las variables eléctricas y finalmente se ejecuta el diseño factorial y se analizan los resultados. Para realizar el estudio de las ráfagas de viento se utilizó una base de datos que corresponde al emplazamiento La Ventosa, Oaxaca, México, bajo la norma IS 61400-12. La base de datos fue creada por la Estación Meteorológica perteneciente al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, en conjunto con el Instituto de Energías Renovables y el Centro Regional de Tecnología Eólica, CERTE. Se utilizó un anemómetro con un rango de velocidad de 0 a 50 metros sobre segundos y una resolución de 0.01 metros sobre segundos. La figura 4 presenta la ráfaga EO más intensa de la base de datos, donde la amplitud se define como la diferencia de velocidades del viento del punto más alto respecto al punto más bajo de la pendiente positiva, en metros sobre segundos, y la intensidad se define como la amplitud de la ráfaga sobre el tiempo de evolución de la pendiente positiva. La ecuación 1 presenta el modelado de la ráfaga extrema de operación y la ecuación número 2 define la intensidad de viento. En la figura 5 se presenta el diagrama de flujo del método detector, en donde se inicia cargando la base de datos, se clasifican las ráfagas de operación en tiempos de la pendiente positiva, se ingresa la amplitud del viento deseada, posteriormente se hace la pregunta que si se encuentra dentro de la clasificación de la base de datos, se obtienen las gráficas de las ráfagas CO para obtener los parámetros. Si no se encuentra dentro de la clasificación, se vuelve a ingresar la amplitud del viento deseada. La Estación Meteorológica del Centro Regional de Tecnología Eólica CERTE detecta la ráfaga de viento EO que ingresa al aerogenerador basado en un PMSG seguido de un convertidor back-to-back y con carga resistiva inductiva. En la tabla 1 se presentan los resultados de los tratamientos del diseño factorial, en donde, los tratamientos 5, 9 y 15 que están remarcados en negrita, quiere decir que presentan los resultados máximos de la corriente, voltaje y potencia. Para validar los resultados obtenidos se recurre al diagrama de Pareto. De las figuras de la 7 a la 9 se presentan los diagramas de Pareto de las variables de respuesta con los factores de amplitud denotada por la letra A, intensidad denotada por la letra B y la combinación de ambos factores denotada por la letra AB de la ráfaga, las cuales muestran una línea de referencia de 2.18 que indica qué efectos son estadísticamente significativos. Por lo tanto, el único efecto que sobrepasa la línea de referencia tanto en la corriente, potencia y voltaje es el factor de amplitud de la ráfaga EO. Por otro lado, las gráficas de interacción se utilizan mayormente para visualizar las interacciones durante el análisis, las cuales tienen como finalidad estudiar el comportamiento de la relación entre un factor categórico y una variable de respuesta. Nos permite observar el peor caso de la investigación y al observar el comportamiento de las líneas se puede determinar que mientras menos paralelas sean las líneas, mayor será la fuerza de interacción.
En la figura 10 a la 12 se observa que la amplitud máxima de 12.596 metros sobre segundos causa un mayor daño en el convertidor de potencia, mientras que la intensidad máxima no causa este daño. Se investiga de manera estadística mediante un diseño factorial completo 4 a 2 los factores de mayor impacto negativo que inciden en las variables de respuesta del convertidor de potencia back-to-back cuando son sometidos a las ráfagas CO. Se propuso un método de detección de ráfagas de viento, el cual detecta ráfagas de cualquier amplitud y duración basado en el método de incremento sobre cierto umbral, teniendo como resultado la ráfaga más intensa y de mayor amplitud registrada por el CERTE, ubicada en la ventosa Oaxaca, México, en el 2018. De acuerdo a los diagramas de Pareto, la amplitud de la ráfaga EO resultó ser el factor más relevante estadísticamente comparado con la intensidad de la misma en las variables de respuesta de corriente, voltaje, potencia del convertidor back-to-back. Finalmente, el factor de intensidad de la ráfaga EO no tiene una relación estadística significante con las variables de respuesta del convertidor back-to-back.